Hola amigo, bienvenido una vez más a nuestros programas, la serie Evangelios Paralelos desde Victory Church Odessa. Te saludo. Hoy vamos a hablar de la parábola de la semilla de mostaza. Es nuestro episodio 107, noviembre 29 del año 2024. La lectura proviene de la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Muy bien, Yejo, por favor, pon las escrituras en la pantalla. Gracias. Mateo 13, 31, 32, Marcos 4, 30 al 32 y Lucas 13, 18 al 19. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. ¿A qué se parece el reino de Dios?, continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Este es un hermoso episodio que vamos a analizar hoy. El Señor Jesús ha venido contando diferentes historias, pero hoy vas a aprender acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Quizás quisiera iniciar diciéndote acerca del tamaño de una semilla de mostaza. Es bien pequeña, ¿sabes? Para aquellos que miden en escala métrica, es únicamente 2 milímetros el diámetro de una semilla. Es una cosa pero chiquitita, sí. Ese es el diámetro de la semilla. Para los que miden en pulgadas es 1/10 de pulgada. Es, te repito, muy pequeñito. Y ¿sabes qué es interesante? Es que esta semilla de esta mostaza, que es una planta que crece rápidamente. Eso es interesante. Crece muy rápido y puede ser utilizada para mejorar la calidad de la tierra. Por lo general, está libre de insectos y de enfermedades propias de la naturaleza. Eso es interesante. Tú sabes muy bien que cuando se trata de plantas y frutas y vegetales hay enfermedades, ¿verdad?, propias de la vegetación. ¿Qué te parece que la semilla de mostaza generalmente está libre de enfermedades y de insectos? ¿No te parece interesante? Y es la semilla que el Señor Jesús utilizó para ejemplificar a qué se parece el reino de Dios. Otra cosa que es interesante es que la velocidad a la que crece la semilla de mostaza es bien rápido, se multiplica rápidamente. Pero, ¿qué te parece que no solamente es utilizada como planta para que produzca más mostaza, sino que también es utilizada para mejorar la calidad de la tierra? Es decir, la semilla de la mostaza es algo que tiene muchos valores orgánicos importantes. Más o menos se estima que en cosa de 90 días, una semilla de mostaza se convierte en una planta que ya está madura. 3 meses. ¿Qué te parece? Y te voy a decir que cuando yo pienso en términos de lo que le toma a una persona comprender el reino de Dios, entender la Biblia, a mí me parece que 90 días es un periodo que tiene sentido. ¿Sabes que mucha gente habla de un mes para cambiar rutinas de vida? Dice, si usted hace esto por 4 semanas consecutivas. Otros dicen, no, son 6 semanas. Si empiezas a aplicar ciertas cosas por 6 semanas, en 6 semanas vas a estar diferente. Pues es posible. Pero imagínate, 90 días, estás hablando de 12 semanas. Sí hace sentido, tiene sentido cuando uno piensa que
en 90 días de estar expuesto a la predicación de la palabra de Dios, vas a poder ver frutos, ¿verdad?, en esa persona. Tu mente es el objetivo de toda clase de ideas. Hoy por hoy, tú estás siendo bombardeado por diferentes cosas, empezando con las redes sociales, la televisión, la música, todo eso que está alrededor tuyo, vienen ideas a tu mente. Y a eso es a lo que el Señor Jesús se refería, que en cierta forma el reino de Dios es como una huerta, como una hortaliza, como que tu mente es allí a donde se plantan ideas, pero Él dice, el reino de Dios de hecho es esa semilla que es pequeñita, pero que va a ser muy influyente en tu vida. Mira, tú tienes influencias, ¿verdad?, de todo tipo, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás involucrado en el tema de la prosperidad, de pronto todo lo que tiene que ver con manejo financiero te atrae. Si tú estás interesado en otras cosas, ¿verdad?, como por ejemplo la buena salud, entonces empiezas a investigar acerca de ejercicios, rutinas de disciplina de ejercicios, qué es lo que te conviene comer, qué no debes tomar, etcétera. Todo eso van a ser parte de las influencias que vas a tener en tu vida. Pero el Señor Jesús dice, el reino de Dios, dentro de todas esas ideas, en el huerto de tu mente, en la hortaliza de tu vida, de tu alma, va a ser la planta, la semilla, la idea con mayor influencia que vas a tener a lo largo de tu vida. Pareciera ser que es un pensamiento inocente, ¿sabes? Creer en Dios. La gente puede pensar, ¿qué tiene de malo creer en Dios? Pareciera ser un pensamiento inocente, pero no es tan simple. Porque a largo plazo, este pensamiento en la mente de alguien, yo creo en Dios, es un pensamiento quizás el más profundo, el más poderoso en la mente de un ser humano. ¿Por qué? Porque después de todas las cosas que pasan en la vida de una persona, creer en Dios lo convierte en alguien con una confianza superior al promedio de las personas. Creer en Dios es lo que viene a establecer muchas veces tus decisiones a mediano y largo plazo. Porque si tú crees en Dios, tú dices, ¿sabes qué? No estoy dispuesto a hacer esas cosas porque yo creo en Dios. Yo creo que hay un ser divino que va a hacer justicia, y aunque han habido injusticias y van a seguir habiendo injusticias, yo creo que el Señor va a hacer su obra en mi vida y en la vida de los que le aman, y Él se va a sobreponer a todas las cosas malas y perversas de esta vida. La semilla de mostaza, el Señor Jesús dice, se parece al reino de Dios en ese sentido, que se convierte en algo sumamente poderoso en la mente del ser humano. Entonces quiero hablarte acerca de cómo el Espíritu Santo tiene esa voz tan profunda, tan poderosa dentro de ti a partir del momento en que vienes al reino de Dios. Un día tú dices, ok, quiero acercarme al Señor, quiero acercarme a Dios. Abres tu corazón y permites que la palabra de Dios penetre en tu corazón. Y de pronto dices, yo quiero creer en Dios. Yo siento la necesidad de acercarme a Dios y a la iglesia. Quizás vas a la iglesia, quizás lees la Biblia, o quizás simplemente escuches mensajes en tu teléfono o en la televisión y te empiezas a familiarizar con la predicación de la Biblia y de la palabra de Dios y las enseñanzas del Señor, al punto que efectivamente un día abres tu corazón. ¿Y qué crees que sucede en ese momento? Mira, tú vas a ser perdonado ese día, pero algo hermoso es que una porción del Espíritu de Dios viene del cielo y desciende y entra en tu corazón. ¿Comprendes lo que eso significa? Una porción de Dios mismo. No es solo la vida,
Una porción del Espíritu Santo de Dios viene a habitar dentro de ti. Eso es maravilloso. Y ocurre porque creíste. Tan simple como eso. Creíste y dijiste, yo quiero creer en Dios. Definitivamente creo que Jesús murió por mí en el Calvario. Creo que Él resucitó. Creo que Él va a volver por mí un día. Y creo que tengo vida eterna. Y creo que mis pecados son perdonados. Todo eso sucede porque crees. El Espíritu de Dios ahora habita en ti. Y ahora te voy a decir lo que sucede a partir de ese momento. La voz del Espíritu Santo no para de hablarte constantemente. Aún en los días en los cuales no quieres mucho hacer las obras de Dios. Porque a todos nos pasa. En un momento dado en la vida de una persona, hay momentos cuando el creyente que tiene el Espíritu Santo adentro dice, hoy me voy a portar mal. ¿Verdad? Y pasa. Por muchas razones, las personas, todos fracasamos en nuestra vida espiritual y a veces deseamos hacer lo malo. ¿Qué crees que pasa con el Espíritu Santo? Él no se va de adentro de ti. Simplemente Él está triste, ¿verdad? El Espíritu de Dios no está contento cuando nosotros deseamos hacer lo malo, pero el Espíritu Santo sigue hablando y nos envía mensajes. Ahora, no creas que el Espíritu Santo te va a decir así con una voz, ¿verdad? Como a veces la gente quiere ilustrar, ¿verdad? Que dice, hijo, o mi hija. No es así. No es como el Espíritu Santo necesariamente te va a hablar. ¿Sabes? De hecho, a veces ni siquiera escuchas palabras. Simplemente sientes algo. Es un sentimiento que te entra profundamente de saber que el Señor está ahí contigo. Y aun cuando te estás dirigiendo a hacer lo malo, tú sabes, esto no es lo que Él quiere. Es que es poderosa esa voz del Espíritu Santo. La semilla de mostaza. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. El reino de Dios es como la semilla de mostaza. Es pequeñita, entra, pero es profunda y crece, y crece, y crece, y crece, y nunca detiene su crecimiento porque la voz del Espíritu Santo siempre va a estar allí contigo. Imagínate, en los días de angustia, allí está el Espíritu Santo. Y a eso se debe que tú empiezas a dejar de hacer lo malo y empiezas a hacer cada vez más y más lo bueno. Pero eventualmente te va a suceder, con el paso de los años, vas a estar solo con tus pensamientos, ¿verdad? Y eventualmente vas a estar pensando acerca de tu propia muerte. Porque todo el mundo piensa acerca de la muerte de vez en cuando. Todos. ¿Qué va a pasar si me muero? ¿A dónde irá el alma de uno? ¿Qué pasaría con mis abuelitos? ¿Qué sucedió con fulano que se murió? ¿Será que está en el cielo? ¿Qué estará pasando en el infierno? Todas esas tipos de preguntas vienen a la mente de todos. Alguien puede pensar, ¿será que cuando uno se muere deja de existir y ya no piensa uno más? ¿Será que cuando uno se muere será como irse a dormir, que uno ya no siente nada? ¿Verdad? Todo el mundo piensa acerca de la muerte de vez en cuando. Pues quiero decirte algo. El Señor Jesús dijo que el reino de Dios es como esa semilla de mostaza, bien chiquita, bien pequeña, pero crece, crece y se convierte en algo poderoso en tu mente. Como que si tu mente fuera un jardín o una huerta o una hortaliza en donde esa planta crece y crece y crece, y esa semilla de mostaza que es el reino de Dios y las enseñanzas del reino de Dios te mantienen sólido y no te mueven ni a la derecha ni a la izquierda. Tú simplemente dices, yo creo, yo simplemente creo. El Señor Jesús dice, al explicar esta parábola, dice que eventualmente las aves van a venir a buscar refugio en esta planta de semilla de mostaza. ¿Sabes? Las aves representan a personas que disfrutan escucharte hablar de lo que tienes que decir. El reino de Dios vino, ¿verdad?, a ti. La semilla de mostaza fue plantada en ti, creció. El reino de Dios está dentro de ti. Tú estás en el reino de Dios.
Ya nada te distrae de lo que es la eternidad, la pureza de Dios, tu perdón, tu redención, la vida eterna con el Señor Jesucristo en el cielo y sus santos ángeles. Estás totalmente convencido. Y de pronto, ante diferentes circunstancias, tú vas a hablar ese tipo de cosas. ¿Y qué sucede? Van a haber personas que están alrededor tuyo que te preguntan, mira tú, ¿y cómo puedes tener tanta fe? Yo te admiro que tienes tanta fe, porque es que yo no puedo tener esa fe. A ver, explícame. Cuéntame un poco más. ¿Por qué es eso de que cuando vamos a comer tienes que hacer oraciones? ¿Por qué a cada rato estás hablando de Dios? ¿Por qué es que tienes una Biblia aquí? ¿Qué es lo que encuentras en ese libro? Ese libro fue escrito por hombres. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que vas a hacer a ese lugar todos los domingos? ¿Qué es eso de cantar y cantar? ¿A qué se debe todo eso? Explícame. Y tú le dices, ¿quieres oír? Sí, te dice. Porque las aves representan a esas personas. ¿Y sabes qué? Disfrutan escucharte. Hablar acerca de lo que tienes que decir. Porque lo que vas a hablar es acerca de Dios. Vas a hablar acerca de la Biblia. Ahora tú estás pensando, ¿eso significa que me voy a convertir en predicador o en predicadora? No necesariamente. No es que tú tienes que hacerte pastor o entrar al instituto bíblico necesariamente. Mira, lo que sucede es de que simplemente cuando estás bien compenetrado en la palabra de Dios y entiendes cómo la Biblia funciona, lo que dice, lo que significan los pasajes, como este de la semilla de mostaza que hoy estás comprendiendo, simplemente tú estás más y más convencido de ello. Y aún en una forma automática, sin pensarlo, dices cosas que la gente escucha y dice, qué bonito estuvo esto. Mira, ¿y cómo es que le haces? ¿A qué se debe que estás tan tranquila aun cuando todos estos problemas están aquí presentes? Y tú dices, pues simplemente creo que Dios va a proveer. Pero ¿y cómo le haces para estar tan animado cuando estás todo enfermo, todo achacoso, ya estás pero a punto de estirar los tenis? ¿Cómo le haces para tener tanta fe? Y tú dices, simplemente creo en lo que la Biblia dice. El reino de Dios es como la semilla de mostaza. Ha crecido. Y esas aves, esas personas que escuchan lo que dices, se quedan admiradas y dicen, yo quiero de ello. Si tú hoy eres esa persona curiosa, que tú nunca has experimentado tener esa certeza de Dios, esa certeza que Dios te perdona, esa seguridad de que cuando mueras vas a ir al cielo, si nunca lo has experimentado, hoy es el día de tu salvación. En donde quiera que estés, quiero que sepas que no es casualidad, no es una coincidencia que estés escuchando este mensaje. Es la voluntad del Señor que la semilla de mostaza, el reino de Dios, sea plantado en el jardín de tu mente, en la hortaliza de tu vida, para que crezca. Y todo lo que necesitas es abrir tu corazón y decir, yo estoy listo. Por supuesto que quiero creer en Dios. Por supuesto que quiero hacer lo bueno. Y así, amigo, amiga, es como tú te constituyes en un hijo o en una hija de Dios, por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que dio su vida en el Calvario por ti, derramó su sangre preciosa para perdonarte por tus pecados y tú dices hoy, yo quiero ese perdón de mis pecados. Solamente crees, abres tu corazón y en ese instante el milagro ocurre. Esa porción del Espíritu Santo de Dios viene sobre ti y penetra en tu corazón hasta lo más profundo de tu alma y te da el sello de la vida eterna. Bienvenido a la familia del Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros hablamos acá en Victory Church. Y este episodio, el número 107 de hoy, de la serie de Evangelios Paralelos, fue diseñado con el propósito de inspirarte para acercarte a Dios. Bienvenido al reino de Dios. Eres parte de la semilla de mostaza ahora, a crecer.
y a darle tiempo. Por ello es que, como tú ves aquí en la pantalla, todas estas plataformas de Facebook, Vimeo, YouTube, etcétera, todo esto que nosotros ofrecemos tiene el objetivo de animarte para que tú escuches más y más de la palabra del Señor todos los días, no solo el domingo, todos los días. Tú vas a esas plataformas, tú escuchas, buscas en la categoría español y vas a encontrar docenas y docenas de mensajes como este. Y así como nosotros, hay muchas iglesias que ofrecen poderosas enseñanzas de la palabra de Dios. Hay siervos de Dios en todos lados. Busca una iglesia local cerca donde tú estés, en cualquiera que sea el país en donde estés, vas a encontrar una iglesia. Mientras tanto, aquí estamos nosotros. Si tienes un televisor smart, encuentra nuestras aplicaciones, ya sea Apple TV, Samsung TV, Roku TV o Amazon Fire Stick TV, y allí busca la categoría español. Únetenos y continúa llenando tu mente y tu alma con la palabra de Dios, que es fe poderosa para cambiar tu vida. Gracias por estar aquí conmigo. Te veo la próxima semana.